placer estar aquí con todos vosotros y vamos a intentar resumir en esta charla cómo actúa una sustancia muy utilizada en Occidente o en todo el mundo hoy en día, que es el cannabis. El cannabis no es precisamente, como sabéis, en sentido estricto al menos, ni un psicodélico, ni un enteógeno, ni un patógeno, ni un insectógeno, ni por su mecanismo de acción en sentido estricto, ni por el perfil farmacológico, perfil de acción que produce en nuestro cerebro, pero sí que tiene algunas interconexiones con los psicodélicos, algunos factores comunes, porque como veremos toca algunas zonas del cerebro de las que ya se han hablado, que están relacionadas con nuestras emociones, con nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras predicciones, nuestra búsqueda de refuerzos, etc. Bueno, es difícil resumir en 15-20 minutos cómo actúa el cannabis en el cerebro y todas las connotaciones que hay del cannabis como sustancia de uso recreativo, de uso médico, etc., pero voy a intentarlo y luego, por supuesto, en el debate podemos entrar en los detalles que queráis. Bien, lo primero es decir que todos lo sabéis, el cannabis es una planta. Hoy en día sobre la superficie de la Tierra existen más de 200.000 especies de plantas superiores y solo conocemos una que tenga unos compuestos que son particulares del cannabis y que producen efectos tan particulares sobre nuestro organismo. Esta planta es obviamente el cannabis y estos compuestos son los que por tanto se denominan cannabinoides. Pero los cannabinoides no son otra cosa más que los compuestos activos que produce esta planta, cannabis sativa, y que son responsables de su acción farmacológica sobre nuestro organismo. Bien, los cannabinoides se empezaron a entender en cuanto a su química hace aproximadamente 50 años y hoy en día conocemos bastante bien su estructura. Esta es la molécula más representativa dentro de todos los cannabinoides y la que es responsable de la inmensa mayoría, si no todas o casi todas, las acciones del cannabis sobre nuestro organismo. Tanto las responsables de su efecto digamos por entender, del colocón, lo que se busca normalmente en el uso recreativo, como los efectos medicinales sobre distintos tipos de órganos y sistemas en nuestro organismo. Como todos sabéis, se trata del tetrahidrocannabinol, el THC. El THC, por tanto, es el componente del cannabis que tiene mayor potencia de acción y además es más abundante en la inmensa mayoría de las preparaciones de la planta que utilizamos, tanto recreativamente como médicamente. Y por tanto es el cannabinoide paradigmático, que tiene una acción más representativa y más potente sobre nuestro organismo. El cannabis, el THC, por tanto, sería el equivalente a la cafeína en el grado de café, o a la DMT en la ayahuasca, o a la nicotina en la planta del tabaco, o a la morfina y otros alcaloides tipo opioide en la dormidera, etc. Es la sustancia que produce su acción sobre nuestro organismo, que ahora vamos a ver cómo es, y que lleva a cabo sus efectos tan característicos. ¿El THC es el único cannabinoide? No, como probablemente sepáis, el cannabis tiene muchos compuestos distintos, muchos cannabinoides, conocemos hoy en día más de 100 diferentes. Pero el THC, como os digo, es sin duda el más potente y el que además tiene una abundancia relativa mayor, con lo cual es el responsable más relevante de la acción del cannabis. Pero hay otro cannabinoide que creo que probablemente conozcáis y que quiero destacar, que es el cannabidiol. Si veis la fórmula plana del cannabidiol y del THC son muy parecidas, pero su estructura tridimensional es muy distinta. La biología, es obviamente la vida, ocurre en 3 dimensiones y por tanto el CBD tiene un perfil de acción sobre nuestro organismo muy distinto al THC. El CBD, por entendernos, no coloca y el CBD no solo no coloca, sino que además el CBD puede atenuar algunas de las acciones no deseadas ni en el consumo recreativo ni en el consumo medicinal que tiene el THC. Por ejemplo, el CBD es antipsicótico, el CBD inhibe la ansiogénesis que puede producir el CBD, el THC en concentraciones altas, puede inhibir las convulsiones que puede producir el THC en individuos muy susceptibles, etc. Y por tanto el CBD es como un atenuador, un tamponador de la psicoactividad, por lo menos muy potente, que tiene a veces el THC, sobre todo en individuos muy susceptibles. Corolario, para el uso no solo medicinal, sino también recreativo, las plantas muy ricas en THC y muy pobres en CBD son de mayor riesgo psiquiátrico que las plantas más balanceadas entre THC y CBD. En el uso medicinal siempre se prefieren estas plantas más balanceadas entre estos dos cannabinoides para hacer el THC más seguro, mejor tolerado, y en el uso recreativo, pues cada uno obviamente es libre de elegir lo que quiera, pero sí que ya hay varios países donde están haciendo bastantes campañas para promover el uso, por lo menos general, y sobre todo en el colectivo más vulnerable, que son los adolescentes, de plantas más seguras, más balanceadas entre estos dos cannabinoides, que de plantas muy altas en THC y muy pobres en CBD. Destacar también, probablemente lo hayáis oído, que la planta cannabis sativa no produce el THC y el CBD como tales, sino que los produce en una forma derivada, que llamamos en su forma ácida. Si alguien tiene un poco de conocimiento de química, en este carbono de aquí existe un grupo ácido,
la planta, en los cannabinoides de la planta. Y esos cannabinoides no tienen actividad sobre nuestro organismo. ¿Cómo quitamos este grupo ácido de aquí para dar lugar al THC propiamente dicho o al CBD propiamente dicho, a partir respectivamente de sus formas ácidas, por la forma más fácil es calentar? Y obviamente cualquier tipo de preparado activo del cannabis tiene que haber pasado por un calentamiento de la planta, por la combustión, para formarse un porro, por la vaporización, para hacer una extracción con alcohol o con cualquier tipo de disolvente, con aceite tenemos siempre que calentar, etc. Y en un par de minutos, para que os hagáis una idea, a 70 grados se consigue descarboxilar, quitar el grupo carboxilo, quitar el grupo ácido, y ya que los cannabinoides tengan efecto bioactivo sobre nuestro organismo. Eso de que el gato o el perro se ha comido una planta y se ha colocado es una leyenda urbana. Solo se coloca si ha pasado por un proceso de precalentamiento la planta o el preparado. Bien, la planta de cannabis tiene cannabinoides, entre ellos estos dos, los más destacados, primero el THC y luego el CBD, y tiene también otros componentes, y quizá lo hayáis oído, y lo sabéis por experiencia propia, todos lo sabemos. Hay cannabis más sativos, o de tipo sativo, más euforizantes, y hay cannabis más sedantes, de tipo índico. Esto todavía es una duda, porque no se sabe muy bien a qué se debe. Siempre hemos pensado que más THC y menos CBD hace un índico, y cuando está más balanceado hace un sativo, pero sabemos desde hace mucho tiempo que eso no es así. El THC no solo, y el CBD no solo determina el quimiotipo índico y sativo. Probablemente sean los terpenos, otros componentes de la planta, que son más relevantes en determinar esta diferencia. Y entre ellos hay uno que es el mirceno, que es un terpeno muy sedante, muy de bajón, de dejarnos atados al sillón, el que determine cuando está en concentraciones muy altas, que se trata de una planta sativa, una planta índica, perdón, y cuando está en concentraciones muy bajas, sea una planta índica. Incluso hay gente que pone un perfil de 0,5% aproximadamente, un límite a partir del cual sería una índica por arriba y una sativa por debajo. Esto está todavía por demostrar, pero bueno, es una aproximación bastante buena. El mirceno es, entre todos los terpenos, probablemente el que más determine esta diferencia entre sativo e índico, pero no es el único. Probablemente no lo sea también porque conocemos también plantas sativas que tienen un componente relativamente alto en mirceno y viceversa con las índicas. Pero bueno, en esencia, dentro de esta colección tan compleja de moléculas que tiene el cannabis, si lo podemos reducir para entendernos bastante bien, es una aproximación creo bastante buena a la realidad, entre THC, CBD y mirceno podemos predecir bastante bien cómo muy distintos tipos de preparados de cannabis ejercen efectos sobre nuestro organismo. ¿Cómo actúan estos compuestos sobre nuestro cerebro? Bueno, pues como ya ha comentado Irene y como sabéis, los compuestos no actúan obviamente por arte de magia, es una cuestión química, las moléculas de fuera o de dentro acaban uniéndose a moléculas receptoras que existen en la superficie de nuestras células. Aquí pongo una neurona porque es la más representativa del sistema nervioso central, que es el cerebro, es el órgano más claramente afectado por todas las sustancias psicoactivas, y los receptores que tengo aquí pintados en rojo, en esquema, serían proteínas, pues igual que existe el receptor 5-HT2A, que es el principal que une los psicodélicos, y endógenamente une la serotonina, pues aquí tenemos un sistema exactamente igual. Tenemos unos receptores, que llamamos por tanto receptores cannabinoides, que reconocen al THC de la planta. Cuando el THC llega al cerebro y se une en la superficie de una neurona a estos sensores, a estas antenas que reconocen el THC se pega a estas antenas como una llave en un candado, ese candado se entera, por tanto, percibe que existe THC en el medio y manda la información al interior de la célula para que la célula pues, se adapte a esa molécula que está fuera. Por ejemplo, en el caso de una neurona, lo más sencillo, que dispare, es decir, que se active, o que deje de disparar, es decir, que se inhiba. Conocemos hoy en día dos receptores distintos, bueno, esto ya si os interesa. El receptor más relevante, sin duda, es el receptor cannabinoide de tipo 1, igual que 5-HT2A. 5-HTs conocemos 3 de tipos distintos, para que os hagáis una idea, pero hay uno el más relevante, que es el 2A para los psicodélicos. Los psicodélicos también se unen a otros, pero probablemente es el más relevante. Bueno, la familia de receptores cannabinoides no es tan rica como la de serotonina, en vez de 13, solo 2 miembros, y el 1 es claramente el más importante, es el que está más altamente expresado en nuestro cerebro, en otras zonas del organismo también, por eso yo creo que se debe llamar, frente al receptor central, que se llama muchas veces el receptor ubicuo, está en todos sitios realmente, y el receptor de tipo 2 es un receptor expresado sobre todo en el sistema inmune y por tanto media las acciones inmunomoduladoras del cannabis, sobre todo el cannabis como antiinflamatorio, que ha sido probablemente sobre ello. Bueno, los cannabinoides por tanto no actúan por arte de magia y esos receptores no están ahí tampoco diseñados biológicamente para unir a los cannabinoides. No solo
porque el ser humano ha coevolucionado con cannabis sativa probablemente durante 6 milenios, 7 milenios que sepamos, mientras que los homínidos estamos aquí en la Tierra dando la lata desde hace 3 millones de años aproximadamente. Entonces esa idea de la coevolución no tiene ningún sentido biológico ni su curso de valor, obviamente. No solo eso, sino que los receptores cannabinoides, muchas veces tenemos una visión muy antropocentrista de la naturaleza, los receptores cannabinoides no solo los tenemos Homo sapiens, todos los mamíferos tenemos receptores cannabinoides, todos los vertebrados tenemos receptores cannabinoides, desde una sardina hasta una lagartija, una rana, etc. Incluso hay muchos invertebrados que tienen también receptores cannabinoides. Entonces es evidente que una sardina no fuma porros y no solo eso, sino que nunca se va a encontrar con el THC en su historia natural, ni como individuo, ni como linaje, pero tienen un sistema de recepción del THC que nunca en su vida se van a encontrar con ellos. ¿Qué es lo lógico? Y es lo que pasa, pues como pasa, como ha contado Irene, con el 5-HT2A. El 5-HT2A tiene una función endógena, que es unir serotonina. Y lo que ocurre es que los psicodélicos imitan la serotonina y por tanto producen los mismos efectos a través de los mismos blancos, de las mismas dianas moleculares. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Todos los animales, no solo Homo sapiens, pero Homo sapiens incluido, producimos entre muchísimas sustancias químicas en nuestro cerebro una familia de compuestos que se parecen mucho en su forma de acción al THC. Mejor dicho, en realidad el THC se parece mucho a la forma de acción de nuestros compuestos endógenos. Y estos compuestos endógenos parecidos a los cannabinoides de la planta se llaman, por tanto, cannabinoides endógenos, o generalmente utilizamos este acrónimo de endocannabinoide. Estos compuestos son compuestos, por tanto, que van a actuar a través de los mismos receptores que el THC y, por tanto, van a compartir similitud de acción con el THC. Hay dos endocannabinoides más conocidos y, sobre todo, uno de ellos, el más conocido, que sonará la anandamida. La anandamida, el prefijo ananda, significa embeleso, placer interno, en alusión a los efectos de la marihuana, del THC. La anandamida sería el THC endógeno que producimos todos los vertebrados, al menos, y también otros invertebrados. Bueno, y el sufijo amida es simplemente un enlace químico concreto en la estructura de la molécula. Por tanto, mensaje sencillo, igual que para Irene, con Irene, 5-HT2A, serotonina, psicodélicos imitan serotonina a través del mismo receptor y producen los mismos efectos, por tanto, pues aquí exactamente igual. Tenemos receptores, receptor CD1 y CD2, receptores que unen la anandamida, los cannabinoides endógenos, para producir unos efectos, para controlar una serie de procesos en nuestro cerebro, y simplemente el THC de la planta se parece, igual que una llave en un candado puede entrar, puede haber una llave parecida que también entra en el candado, pues el THC sería una llave parecida a la anandamida, se une a los mismos candados moleculares, a las mismas moléculas en la superficie de nuestras células, y por tanto las células que reconocen anandamida van a reconocer también el THC y los efectos van a ser esencialmente los mismos. Bien, ¿cuáles son estos efectos? Podemos ya ir un poquito más allá. En otras palabras, puesto que nuestro cerebro, como bien sabéis, está dividido en distintas regiones y cada región controla un proceso o varios procesos de forma especializada, aunque también de forma coordinada, pues está claro que pensar en qué procesos controlan los endocannabinoides, en otras palabras, qué procesos imita el THC, es lo mismo que decir en qué zonas de nuestro cerebro tenemos receptores para reconocer a estos compuestos. Bueno, pues os lo podéis imaginar. ¿En qué zonas tenemos receptores? Pues en las zonas más sensibles al consumo de marihuana, si es que es así de claro. Zonas implicadas en procesos cognitivos como la corteza o el hipocampo. Zonas implicadas en control de la actividad motora y coordinación motora. Todos son procesos que están obviamente influidos por el THC porque están controlados a través de esos receptores endógenamente por la anandamida, por los endocannabinoides. Procesos más relacionados, como hemos comentado antes, luego mencionamos un poquillo, con algo más parecido a los enteógenos, procesos de afectividad, emociones, estrés, miedos, etc. Procesos neurovegetativos, el cannabis aumenta el apetito y disminuye la temperatura corporal, como bien sabéis, bueno, pues controlado sobre todo por el rheostato neurovegetativo más relevante que tiene nuestro cerebro, que es el hipotálamo. El cannabis es analgésico, todos lo sabemos, es una de sus principales acciones terapéuticas y lo hace a través de la unión a receptores CD1 que están localizados en zonas de nuestro cerebro implicadas en el control de la respuesta al dolor. La propiedad terapéutica más clásica del cannabis, que es la inhibición de las náuseas y los vómitos, para prevenir estos procesos en cáncer, en pacientes de cáncer que están tomando quimioterapia, pues se debe simplemente a que existen receptores cannabinoides en el punto de nuestro cerebro, de nuestro tronco cerebral, que controla el reflejo del vómito. Es decir, tenemos hoy en día un correlato muy bueno, bien conocido, entre acciones del THC, acciones de los endocannabinoides, donde se localizan esos receptores y, por tanto, esas regiones del cerebro, los procesos que controlan, que van a ser los endógenamente modulados por los endocannabinoides y los exógenamente, digamos, modificados por el THC.
Aquí simplemente, luego en la discusión podemos hablar, porque también yo creo que es aplicable a los psicodélicos. Siempre decimos, el THC imita la acción de los endocannabinoides, si uno de los mismos blancos produce los mismos efectos. Los psicodélicos imitan la acción de la serotonina, si uno de los mismos blancos producen los mismos efectos. Eso es, bueno, como un mensaje para llevarse a cabo, un mensaje sencillo. Pero os he puesto aquí aproximadamente igual, porque la esencia es esta, pero luego hay muchas variantes cuantitativas y algunas variantes cualitativas. Y es fácil de entender y, como digo, se puede aplicar a los dos sistemas, luego los podemos discutir si queréis. Por ejemplo, cuando el organismo ante un determinado estímulo produce serotonina, en el caso de los psicodélicos, o produce THC, produce anandamida, normalmente lo hacen regiones del cerebro muy concretas. Es decir, si queremos estimular el apetito, la anandamida se va a producir exclusivamente en el hipotálamo, no se va a producir en todo el cerebro, se va a producir solo en las conexiones nerviosas que están implicadas en el control del apetito, en el hipotálamo. De hecho, el hipotálamo tiene 12 núcleos neuronales distintos y no todos están implicados en el control del apetito. Es decir, que incluso si fuéramos a niveles mucho más finos, mucho más profundos, veríamos cómo la anandamida, ante una necesidad de comer, solo va a activar el apetito aumentando aquí sus niveles, en unos rangos, para que os hagáis una idea, de millonésima de metros, de micras aproximadamente. Mientras que el THC, cuando fumamos, o cuando vaporizamos, o cuando ingerimos cannabis, va a distribuirse de forma no selectiva en todas las áreas del cerebro, va a activar todos los receptores en todo el cerebro, incluso en todo el organismo. Igual pasa con la serotonina o con un psicodélico. Otra cuestión también, que hace distinto a veces los compuestos endógenos de los exógenos, es el tiempo. Cuando la anandamida aumenta ante una necesidad de comer para aumentar el apetito en el hipotálamo, lo hace desde milisegundos a como mucho décimas de segundo. Y con eso ya dispara la señal y el organismo se entera de que tiene que comer. Cuando tomamos THC o cuando tomamos psicodélico, permanece minutos, horas, o incluso el THC puede permanecer hasta algún día dentro del cerebro, con lo cual la activación de la señal es mucho más prolongada. Y además, hablábamos antes de candados moleculares. Una llave se mete en un candado, una molécula se une a su receptor y el receptor dispara una señal dentro de la célula. No todas las llaves son iguales, son parecidas pero no son iguales. El LSD es parecido a la serotonina pero no es igual. El MDMA es parecido a la serotonina pero no es igual. La DMT es parecida a la serotonina pero no es igual. Y cada vez que una llave se mete en un candado, el cambio que produce en la acción de ese candado es ligeramente distinto o muy distinto, aunque entre en el mismo sitio, pero a veces la respuesta que dispara es distinta. Lo que llamamos agonismo sesgado en farmacología o selectividad funcional. Entonces, sí, siempre decimos, una molécula de fuera imita la acción de una molécula de dentro. Los psicodélicos o cualquier tipo de sustancia lo único que hacen es empujar la química endógena más allá de lo que nuestra biología puede hacer, ¿no? Actúa por arte de magia. Y lo hace así, uniéndose a los mismos receptores. Pero a veces no solo es la intensidad del estímulo, que siempre es mayor con la exógena, la molécula exógena que con la endógena, sino además la forma en que cambia la conformación del receptor puede ser distinto en el caso de la exógena y la endógena. Bueno, volviendo a este caso, sí, los efectos que produce el THC esencialmente se pueden entender sabiendo cómo está la anandamida y el receptor celular distribuido en nuestro cerebro, pero puede haber variantes que luego, si queréis, podemos discutir. Bueno, un par de pinceladas solo, más que nada pues para recordar algunas cuestiones básicas del cannabis, las que suelen estar en términos prácticos y en los medios de comunicación, en la vida cotidiana, pues más en boga. El cannabis, digamos, con sus dos caras. El cannabis como uso recreativo, como sustancia de uso, como decirlo, y el cannabis como uso terapéutico. A ver, si lo pensamos, esto creo que también es un motivo para reflexión, y seguro que lo habéis hecho muchas veces, la diferencia entre uso terapéutico o uso recreativo de una sustancia, a ver, todos nos entendemos, pero hay que ponerla con muchas comillas, porque las fronteras son muchas veces muy laxas. Es un fango ahí muy grisáceo, en el que realmente no es fácil a veces establecer esa frontera. Muchas veces la diferencia no la hace la sustancia, hay sustancias que se utilizan en medicina y que se usan en uso recreativo. Muchas veces la diferencia no es el mecanismo de acción, todos actúan a través de los receptores y muchas veces comparten los mismos receptores. Muchas veces la diferencia no se debe ni siquiera a la seguridad. Hay sustancias que son ilegales que son mucho más seguras que sustancias que se utilizan legalmente en medicina, como los opiáceos, los psicoestimulantes o los barbitúricos o la benzodiazepinas, poner algunos ejemplos que todos conocéis. Incluso históricamente y geográficamente está claro que hay momentos en la historia de la humanidad donde algunas sustancias se han considerado como droga y luego se consideran como fármaco. Al revés, hay puntos ahora en nuestro planeta donde el cannabis es una medicina, donde en otros países no. Hay cannabis regulado recreativamente en algunos países, en otros no, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas connotaciones diferentes, pero de forma general, para entendernos, es realmente una cosa
de un especialista y no es la propia persona quien lo administra. Y en segundo lugar, cuando está encaminado al tratamiento de alguna enfermedad. Esto también es bastante relativo, porque fijaros en el segundo caso, tratamiento de una enfermedad, sobre todo en salud mental, es realmente una frontera absolutamente laxa. Yo creo que todos los que, por hablar del cannabis, todos los que consumimos cannabis aquí, lo consumimos en términos terapéuticos, en sentido amplio. Lo consumimos pues para sentirnos, para quitar el insomnio, para quitar el estrés, la ansiedad, para quitarnos las memorias aversivas, para entablar mejor conversación con los demás, para disfrutar más de la música, del sexo, etcétera, etcétera. Eso es terapia, obviamente es terapia. En salud mental, y considerando salud integral de los individuos, pues obviamente es terapia. Lo que pasa es que no se considera terapia porque es la persona a la que se lo administra y no es un especialista en sanidad que está controlándonos. Pero ese uso de encaminado a, yo creo que es bastante laxo muchas veces. Y luego también el control o no, también es verdad que, por ejemplo, en nuestro país, por las estadísticas, por las encuestas que se hacen a la población general, hay aproximadamente un 12% de personas que consumen benzodiazepinas, bastante, una de cada 10, más. Más o menos la mitad lo hacen con receta, por tanto se están medicando. La otra mitad, que le piden orfidal a su colega para dormir, lo hacen sin receta y por tanto, según esa definición, se estarían drogando. Entonces, ¿cuál es la frontera? Bueno, pues sí, la receta o la no receta, pero realmente la sustancia y el uso suelen ser iguales. Bueno, con estas salvedades que creo que hay que tener en mente como motivo simplemente de reflexión, reflexión social, digamos, del uso de las sustancias, vamos a intentar hablar un par de minutos de lo que es el uso recreativo del cannabis, que todos nos entendemos más o menos, y el uso terapéutico. El cannabis como sustancia de abuso, si queréis, bueno, pues una cuestión que siempre sabe, el cannabis engancha, el cannabis no engancha, el cannabis produce dependencia, el cannabis produce tolerancia. Bueno, de forma muy sencilla. ¿El cannabis produce tolerancia? Sí. Como prácticamente todas las sustancias que consumimos, sean fármacos o sean drogas, por entendernos también de fármaco y droga, e incluso como las propias sustancias endógenas que acaban produciendo tolerancia dentro del organismo, que acaban produciendo una pérdida de respuesta por parte de las células que están continuamente expuestas a ella. Entonces sí, la tolerancia, como sabéis, es el fenómeno por el cual una sustancia va perdiendo efecto, con lo cual si empezamos tomándonos a los 12 años un vaso de vino y nos colocamos, pues al cabo de un tiempo necesitamos 2 vasos de vino para colocarnos, y luego 3, etcétera, hasta llegar obviamente a una asíntota. Entonces, ¿el cannabis produce tolerancia? Sí, el cannabis produce tolerancia, pero eso no es raro. O sea, es decir, cualquier medicamento produce tolerancia, básicamente, cualquier neurofármaco, desde luego, produce tolerancia, y muchas sustancias producen tolerancia. Ahora bien, cuando hablamos de dependencia, hablamos ya de otro escalón, hablamos ya del escalón en el cual una sustancia pasa a entrar en nuestra vida y la sustancia desplaza a otros tipos de actividades, etcétera, para hacer que nuestra vida gire alrededor de ella. Es decir, seguimos consumiendo la sustancia a pesar de tener claro que la sustancia no es buena para nosotros, y cuando, y ese es quizá el parámetro más fácil para medir la dependencia, que no es exactamente el más preciso, cuando cesa el consumo de la sustancia, sobreviene el mono, sobreviene el síndrome de abstinencia, y muchas veces la fortaleza a la adicción se mide por la fortaleza del síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir la sustancia. Entonces, ¿el cannabis produce dependencia? Pues, entre sí o no, hay que decir que sí. Lo que ocurre es que el cannabis produce una dependencia mucho más leve y mucho más pasajera que el de muchas otras sustancias, incluso el de muchos otros medicamentos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cuando hemos visto la estructura del THC, no sé si a alguien, aunque sea como hobby, le gusta la química, habrá podido ver que es una sustancia que tiene 3 anillos distintos y luego una cola así de carbonos y hidrógenos. Bueno, pues esa sustancia, cuando uno ve la fórmula, lo primero que le vendría a la cabeza, sabiendo un poco de química, es que es una sustancia muy lipofílica, una sustancia muy soluble en lípidos y muy poco soluble en agua. Y creo que en la cultura popular del cannabis también se conoce esto, aunque no se sepa la razón química o los átomos de carbono, de hidrógeno, etc. Todo el mundo sabe que para extraer los principios activos del cannabis, para hacer una infusión, para hacer un aceite, para hacer una extracción, necesita un disolvente orgánico, o necesita aceite, o necesita una infusión en leche entera, pero en leche desnatada, o en un caldo, en mantequilla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los cannabinoides son muy solubles en lípidos y muy poco solubles en agua. Nuestro organismo es 70% agua. Cuando entra el THC, ¿qué pasa? Es algo raro. El THC es una sustancia que no está químicamente cómoda en nuestro organismo, en el entorno acuoso de nuestro organismo. Y por tanto el THC va a depositarse en primer lugar a aquellas zonas donde está químicamente más cómodo. Sustancia grasa, ¿dónde está más cómoda? En grasa. Por tanto en el tejido adiposo, en el tejido graso. Y ahí tenemos que parar para que os hagáis una idea, aproximadamente el 90% de los cannabinoides que consumimos.
El otro, casi 10%, va al segundo tejido de nuestro organismo que tiene más grasa, que es el cerebro, más lípidos. Y por tanto allí es donde también actúa y de forma muy relevante porque es donde más receptores CB1 hay. Bueno, ¿qué ocurre con todo ese cannabinoide, todo ese THC que cuando lo consumimos pasa al tejido adiposo? Que es la mayoría. Pues va saliendo poquito a poco del tejido adiposo como puede, va pasando a la sangre donde se encuentra químicamente incómodo, pero se une como puede a algunas proteínas, algunos lípidos de la sangre, para pasar al hígado. El hígado lo transforma químicamente, lo hace un poquito más hidrofílico, más soluble en agua, y ya poquito a poco va pasando el riñón para ser expulsados por la orina. Todos lo sabéis, el THC es la sustancia de las de uso habitual que tiene una vida media, un tiempo de permanencia mayor en el organismo. Cuando uno fuma, consume cannabis, puede dar positivo en un control 10 días después, porque es un lípido y tarda mucho tiempo en eliminarse. Digamos que sería la cruz del cannabis en términos prácticos, pero ¿cuál sería la cara en términos biológicos? Que la eliminación del cannabis, a diferencia del resto de las sustancias de uso habitual, no es abrupta. La eliminación es muy progresiva, de manera que el organismo tiene tiempo a plásticamente adaptarse a esa pérdida continua y muy discreta del cannabis, del THC, frente a la eliminación abrupta que ocurre pues, con una anfetamina, con coca, con alcohol, con nicotina, etcétera, etcétera, que es mucho más brusca, el organismo no puede adaptarse a esas pérdidas. Por tanto, la lipotoxicidad del THC es la razón química más básica y más fácil de entender para justificar, y es la más aceptada hoy en día, que el cannabis produce una dependencia muy suave, un síndrome de abstinencia muy suave porque realmente la pérdida del estímulo es muy, muy progresiva. Entonces sí, el cannabis toca zonas de refuerzos y de recompensas, como muchas otras sustancias, bueno, como muchas otras actividades, porque está el concepto también de adicción. Normalmente hablamos de adicción a sustancias, pero estos sistemas que están en la zona subcortical de nuestro cerebro y también en el córtex prefrontal, como ha comentado Irene, pues son zonas que también son tocadas por el juego, por el sexo, por la comida, por el móvil, por muchas adicciones que tenemos hoy en día. De hecho, ya la ONU este año, bueno, el año pasado, en realidad estamos en 2020, ha incluido ya el juego, la ludopatía, dentro de las adicciones, aunque no sea con sustancia. Es la primera adicción sin sustancia que se reconoce como adicción. Y en los estudios de imagen, en los cerebros de la gente que tiene adicción al juego, se ven afectados los mismos núcleos y las mismas zonas que en las adicciones a las sustancias. Bueno, todas las sustancias de abuso tocan de alguna manera la recuperación y codificación de memoria, los efectos emocionales de la amígdala, los aspectos de refuerzo y recompensa, núcleo accumbens, muchos aspectos de refuerzo, de control de los placeres, de la motivación, etcétera, en el córtex prefrontal, en el cíngulo, etcétera, etcétera. ¿El cannabis lo toca? Sí, también, pero, como digo, esa propiedad química tan básica como ser muy lipofílico hace que sus efectos, sobre todo este sistema de recompensa, sean bastante más leves que el de otras sustancias. De hecho, simplemente, antes también se ha comentado, en la cantidad de metaanálisis que existen ya sobre adicción, morbilidad, mortalidad, toxicidad, etcétera, de las sustancias, el cannabis y los antideprесivos están siempre muy abajo. Y eso es así, por mucho que nos quiera decir. Siempre está lista negra la cabeza de los opiáceos, siempre. Luego puede haber, según el tipo de población, el método de análisis, etcétera, una medalla de plata, digamos, en este ranking negro, entre psicoestimulantes, coca, sobre todo derivados, crack, etcétera, alcohol y tabaco, nuestras queridas y odiadas drogas legales. Luego suelen aparecer en quinto y sexto lugar, de una manera o de otra, barbitúricos y benzos, y luego ya aparecen los psicodélicos y el cannabis bastante más abajo. Entonces sí, bueno, todas las sustancias tienen su riesgo, pero hay sustancias que tienen más riesgo que otras, claramente. Uso terapéutico, sabéis que hay muchísima discusión sobre si el cannabis es una medicina o no lo es, si se puede regular, muchos países lo tienen ya regulado, a ver si aquí por fin lo conseguimos en los años venideros con este nuevo gobierno. Y bueno, ya simplemente lo podéis deducir de lo que hemos visto anteriormente. El THC actúa sobre receptores CB1 que están localizados en algunas zonas de nuestro cerebro y esos procesos que controlan esas zonas pueden tener interés terapéutico, ya hemos mencionado algunos. Los efectos mejor establecidos, por resumir, aunque luego podemos hablar sobre otros, son en el terreno de la neurología y en el terreno del cáncer. En el terreno de la neurología, lo mejor establecido, inhibición del dolor. Dolor no agudo, el cannabis en agudo funciona muy mal, digamos un dolor puntual, un golpe, etcétera, pero el cannabis en cuadros crónicos de dolor funciona bastante bien en muchos pacientes. Fibromialgia, endometriosis, migrañas, dolor neuropático, dolor postoperatorio, dolor asociado al cáncer, etcétera, etcétera. Inhibición de la espasticidad, de la rigidez muscular, en enfermos de esclerosis múltiple, e inhibición de convulsiones en epilepsias pediátricas que son refractarias a otro tipo de tratamiento. En este caso es el CBD el compuesto
principalmente activo, diría, no exclusivamente activo, quizá, pero el principal. Y en el terreno del cáncer, pues también del dolor asociado al cáncer, como hemos mencionado antes, inhibición de las náuseas y los vómitos, y quimioterapias oncológicas que producen náuseas y vómitos, y la estimulación del apetito y la inhibición de la pérdida de peso en el síndrome de desgaste, en el síndrome de anorexia caquexia, que tiene lugar en estas enfermedades crónicas y devastadoras, debilitantes, como son el cáncer, el SIDA y otros. Hay muchas otras acciones del cannabis que se están investigando en muchos laboratorios. Todavía están menos establecidas, pero luego si quieres que hablemos de alguna, pues encantado. Tanto sobre sistemas intestinales. En el campo de la dermatología, en el campo de la enfermedad de la piel, hay muchísima investigación, hay muy buenos resultados con muchas cosas. Artritis reumatoides también hay ensayos clínicos bastante avanzados, etc. Bueno, y esto es todo. Cualquier cosa que quede después, encantado de